Bueno, el día de hoy queremos entonces seguir con esa cuestión de la madurez espiritual, el crecimiento, lo que Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos, que logremos alcanzar una madurez espiritual. Y el día de hoy quiero hablar acerca de el hecho de que la madurez es vivir por fe en las verdades bíblicas. Escuche, madurez es vivir por fe en las verdades bíblicas. Veamos entonces, porque tenemos mucha Biblia que recorrer el día de hoy. Amen. Número 1, una persona madura, espiritualmente hablando, va a actuar en la verdad de su identidad en Cristo. Amen. De ahí que es menester que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque de repente podemos vivir vidas que desagradan a Dios porque no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Cuando yo sé quién soy, entonces puedo comportarme de la forma en que mi identidad me exige comportarme. Una persona madura va a actuar en la verdad de su identidad en Cristo Jesús. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Déjeme decirle que Dios no es que esté hablando solo. Dios está hablando ahí con Jesús, su Hijo, y con el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Debemos entender que nosotros fuimos creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Pero hubo un problema. El hombre perdió esa semejanza a Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre decidió no querer obedecer lo que Dios había dicho. Cuando el hombre decide hacer su propia voluntad, entonces pierde la imagen de Dios en sí mismo. El Salmo 139:12 nos dice lo siguiente: pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Usted recuerda cuando el hombre peca y Dios baja a verlo, porque Dios tenía la costumbre, Dios siempre tiene esa costumbre de querer pasar tiempo con nosotros, de querer venir y compartir con nosotros. Entonces dice que cuando Dios baja y busca al hombre, ¿qué hace el hombre? Inmediatamente se esconde. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos avergüenza. Y entonces nos hace que nos alejemos de Dios. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿A dónde podemos ir que nos podemos esconder de la presencia? No hay lugar. Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar, y donde quiera que nosotros nos vayamos, Dios nos observa, Dios nos mira. Tenemos una niña con mi esposa, no es niña nuestra, es nuestra, ya hasta se me olvidó qué es mi nieta. Tenemos una nietecita, y nosotros tenemos una casa de 2 pisos, por lo tanto hemos tenido que poner una baranda para que no se vaya a ir por las escaleras, ¿verdad? Pero me llama la atención de que aun cuando tenemos esa barda ahí, ¿okay? Siempre estamos controlándola. Y ahorita que leí esto se me vino, Dios siempre está controlando a sus hijos. ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se comportan? Están viviendo de acuerdo a la identidad que Dios les ha dado. Estamos reflejando nosotros la imagen de Él. Estamos siendo buenos representantes de Cristo Jesús. Porque recuerde, ¿somos qué? Somos embajadores de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos representarle de una buena forma. ¿Dónde podemos ir y escondernos de Dios? No hay lugar donde yo me pueda esconder de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente:
Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué interesante. ¿Cuántos aquí ya entregaron su vida a Cristo Jesús? Déme ver su mano arriba, quiero ver. ¿Cuántos? La que no la levantó o no me entendió lo que pregunté pero sí, usted, si ha recibido a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios. Ahora, quiero que entienda, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que todo el que ¿qué? Pero a todos los que creyeron en Él, primero hay que creer y hay que recibirlo. No basta solamente con creer, hay que recibirlo. Entonces pregunta, ¿somos todos los seres humanos hijos de Dios? No. Solamente aquellos que creyeron y le recibieron. Interesante. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, mire, es un derecho. El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Somos nacidos de nuevo por Dios. No tuvimos absolutamente nada que ver nosotros en ello. Recuerda, Dios le dijo al hombre en el jardín del Edén: el día que comas de este árbol, ¿qué va a pasar de ese fruto? Ciertamente morirás. El hombre entonces espiritualmente está muerto. Sin Cristo el hombre está muerto. Y es menester escuchar el Evangelio, creer en él y ¿qué? Y recibirlo, para entonces volver ¿qué? A nacer de nuevo. Ahora como hijos de él. Seguimos en Juan 3 al 6. Nos dice, Jesús le respondió, Jesús hablando con Nicodemo, uno de los maestros de la ley religiosa de aquel entonces. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario, si queremos ver el reino de Dios, nacer ¿de qué? Nacer de nuevo. Versículo 4. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. Mire, y muchos todavía no saben qué fue lo que pasó con ellos. Y como no saben su identidad, entonces se comportan de una forma inmadura, que no tiene nada que ver con ese nuevo nacimiento. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Wow. Una vez más le está volviendo a repetir, es que no es un nacimiento humano, la raza humana no tiene absolutamente nada que ver en ese asunto. Todo es cuestión de Dios. Dice que nace ¿de qué? De agua. ¿Qué dice la Biblia acerca del agua? Dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que te hace nacer de nuevo. De agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace ¿de qué? Nace del Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos reproducir otro ser humano caído en pecado, bajo la maldición del pecado. Pero el Espíritu Santo hace nacer a la persona de nuevo, espiritualmente hablando. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dice la Biblia lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Cuál es la gran expectación? Que si Cristo se levantó de entre los muertos, también un día yo al morir me voy a levantar de entre los muertos. Hay mucho creyente que no entiende esto todavía. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, el que se va a encargar, ahora que yo pertenezco a Cristo, ahora que he nacido de nuevo, también, aun cuando muera, ¿qué dice la Biblia? Viviré. Es el Espíritu Santo de Dios.
Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Miren qué interesante. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¡Wow! Por eso es que tenemos nosotros que leer la palabra de Dios, porque de ahí viene esa vida eterna. Si yo desconozco la palabra de Dios, estoy desconociendo a Dios. Tenemos como creyentes que meter nuestra nariz en la palabra de Dios, empaparnos de su palabra, porque es así como yo voy a poder conocer a mi Padre Celestial. Cuando empezamos a noviar con mi esposa, de la única forma que íbamos a poder conocernos mejor era ¿cómo? Pasando tiempo juntos. Hello. O ya no se acuerda cuando se dormía con el teléfono ahí pegado. Ella o él quizás seguían hablando y usted estaba, pero se dormía. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Mire, acabamos de cantar ese canto. Estaba enamorado, y ese enamoramiento lo hacía que desear, buscar ese tiempo juntos. ¿Y qué hay con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos olvidamos de todo por venir a pasar tiempo de calidad con nuestro Señor? Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. El libro de Santiago 1:18 nos dice: Él, nuestro Señor Jesucristo, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Entiende el valor que Dios nos da? Voltea con su hermano y dile: eres la valiosa posesión de Dios. Por lo tanto, debemos de conducirnos como tal. ¿Está conmigo? Debemos conducirnos como tal. Somos la posesión más valiosa que Dios tiene. Por eso, mire, a veces cuando yo veo que hablamos mal unos de otros, yo digo, deberíamos de mejor callarnos un rato. Porque yo le voy a decir la verdad. Todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestros propios actos. ¿Sí o no? Entonces lo que tengo que hacer es asegurarme que yo sé quién soy en Cristo, para poder vivir entonces mi vida para agradarle a Él. De ahí para allá, usted cuídese usted solito. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Número 2, los cristianos maduros, espiritualmente hablando, ellos descansarán y actuarán de acuerdo a las habilidades dadas por Dios, talentos y dones espirituales o naturales. Porque usted tiene dones naturales, usted nació con ellos. ¿Escuchó? Cuando yo oigo a alguien decirme en la iglesia: pastor, yo no sé qué hacer en la iglesia, digo: oh, qué bueno, porque entonces tienes que descubrir cuáles son aquellas habilidades naturales que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado algo. ¿Cuántos ya esposos se dieron cuenta que hay mujeres que no saben cocinar? No tienen el talento, no tienen la habilidad para hacerlo. Pero eso no quiere decir que no tienen ningún talento. Tienen talento. Tal vez no sea el de la cocina, pero tienen talentos. Se dice, de acuerdo a estudios que se han hecho, que el hombre tiene, cuando digo el hombre, me refiero a la mujer también ahí involucrada, tiene entre 500 a 700 habilidades. Y me pregunto, si esto sea cierto, ¿por qué entonces andamos preguntando? Es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Óigame, entre 500 y 700 habilidades, algo puedo hacer. En otras palabras, eres un 10 en algún lugar. Tienes que descubrir en qué lugar eres el 10 y usarlo entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Talentos y dones espirituales. Los talentos naturales son muy diferentes a los dones espirituales. Los talentos naturales
Todos nosotros como seres humanos nacemos con diferentes talentos naturales. Pero los dones espirituales únicamente los poseen las personas que han nacido de nuevo. Porque esos son los que Dios da, aun cuando los talentos naturales también los da Dios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de dones espirituales, únicamente los tienen las personas que han nacido de nuevo. Salmo 139 del 1 al 12. Mire lo que el salmista nos dice, lo que él pensaba, lo que él analizaba de Dios. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Pregunta: ¿habrá algo que esté oculto delante de Dios? No. Mas sin embargo nosotros pretendemos, ¿verdad?, que Dios no me vio. Dios te vio. Todo lo que hiciste, bien o mal, Dios lo vio. Seguimos leyendo. ¿Sabes lo que voy a decir? Híjole. Ni siquiera lo he dicho y Dios ya sabe lo que voy a decir. ¿Se acuerda cuando el Señor está con el fariseo? Y el fariseo dice: si este fuera... No lo dijo, lo pensó. Si este fuera profeta verdaderamente de Dios, supiera la clase de mujer. Y el Señor lo voltea y le dice: ¿qué estás pensando? Hello. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Me encanta. Sigue diciendo: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, ¿qué dice? Si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. ¡Wow! Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos leyendo. Pero esto para mí, como decimos algunos, me enchina el cuero. Me pone a pensar. A veces pensamos de que, como el rey David, ¿se acuerda? Cometió un gran error quedándose en casa cuando el pueblo estaba en batalla, y él, mientras está en la azotea haciendo nada, déjeme decirle desde ya que si usted no sirve, no sé si le entendió. Si usted no está haciendo nada, es más probable que el diablo lo vaya a tentar y usted vaya a caer. Porque no está haciendo nada, está de holgazán nada más haciendo nada. El rey David estaba y miró a una mujer y pregunta, ¿que no tenía él ya un montón de mujeres? Viene entonces, manda a llamar a la mujer, se acuesta con ella. Después no le bastó, sino que como la mujer sale embarazada, ahora se la planea también, primero para ver cómo le echa la culpa al marido, pero el marido salió más santo que el rey David, porque dice, no, ¿cómo puede ser posible que yo voy a estar disfrutando aquí de mi mujer cuando mis soldados están allá peleando? ¡Wow! Entonces el rey David se mira en la complicación y se las ingenia de cómo mandarlo a matar. ¡Wow! ¡Wow! Y él pensó, ya la hice. Urías ya murió, ahora puedo con toda libertad casarme con esta mujer. Pero se olvidó que Dios lo mira todo. Y Dios lo visita, le manda al profeta, ¿se acuerda?
Y le dice el profeta, oye, te voy a contar una historia. Me encanta porque Dios siempre viene como que no sabe, pero lo sabe todo. Y le dice, mira, este hombre se robó la única ovejita que tenía este pobre hombre. Y el rey David, ¿verdad? Como todos los fariseos, se siente ahí bien, según él, muy santo. Y le dice, ese hombre merece la muerte. Y me imagino con el profeta le dice, oh sí, ese eres tú. ¡Au! Pero mira la diferencia. No dijo, no, eso no soy yo, no fui yo te lo juro que yo no fui. No. ¿Qué hace? Reconoce. La madurez espiritual te va a llevar siempre a reconocer tu pecado y arrepentirte y alejarte de eso y no volverlo a hacer. Madurez espiritual. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz ¿son qué? Son lo mismo para ti. El libro de Job, capítulo 8, versículo 11, nos dice, pueden crecer altas las cañas del papiro, donde no hay pantanos, pregunta. La respuesta, no. Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua, tampoco. Pregunta, ¿podemos nosotros disfrutar de la bendición de Dios viviendo fuera de la voluntad de Dios? No. Jeremías 1:5 nos dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de... Mire, póngase a pensar un ratito. Aún antes de haber sido concebido, Dios ya me conocía. ¡Qué excelente! Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Sabe que mucha gente no va a escuchar el mensaje de Dios si no va a ser a través de sus labios? Siempre pensamos en un profeta, pensamos en un hombre allá. No, un profeta es simple y sencillamente una persona que ha recibido un mensaje de parte de Dios y lo comunica a otra. Así que cuando tú le estás compartiendo el mensaje del evangelio a tu vecina, te estás convirtiendo ¿en qué? En un profeta de Dios. No tiene el hombre que darte el título de profeta para... No. Cuando le hablas a alguien, wow. Cuando compartes el evangelio. Salmos 139, 14 al 17, nos dice lo siguiente. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¡Qué excelente! Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Mire, por eso es que yo digo, no entiendo, no logro comprender cómo un cristiano va a poder entrar en depresión. No lo entiendo. Entiendo de que tu pecado te puede llevar ahí, pero no lo entiendo cómo. Si yo me mantengo en Dios, con Dios, ¿cómo voy a poder reprimirme? Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Que dice, tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. ¿Qué dice el hombre? No es un ser humano todavía. No, sí es un ser humano. Que no le digan, que no le cuenten. Tú me observabas mientras iba formando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¡Wow! Me diste antes de que naciera. Nosotros alucinamos, ¿verdad? Cuando la mujer está embarazada y de repente tocamos la panza y sentimos ahí un codo, una patilla, ahí un piecito. ¿Y qué dice? Y Dios
ya nos estaba viendo aún dentro del vientre de nuestra madre. ¿Qué dice? Me diste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba, ¿qué? Registrado en tu libro. ¡Wow! Mire, si yo entiendo perfectamente esto, Dios tiene contado, dice la Escritura, aún los pelos de mi cabeza. Él sabe exactamente cuánto tiempo voy a morir, en cuánto tiempo voy a morir. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día, ¿qué? Pasara. ¡Wow! Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¡Wow! Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden, ¿qué? Enumerar. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto Dios nos ama. Pero así como muchos hijos, ¿verdad? Naturales, a veces nos decepcionan. ¿Hello? Pero y ellos no logran comprender de que aunque me decepcionó, aún lo sigo amando, porque es mi hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Él no nos condena, pero sí espera que nos arrepintamos, que cambiemos, que le permitamos al Espíritu Santo de Dios desarrollar esa madurez espiritual en nosotros. Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Voltee con la persona que está cerca de usted y dígale, tienes por lo menos un don. Y no es don Juan o don Enrique, un don espiritual. Tienes por lo menos uno. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para hacer crecer la iglesia. Úsalo para el beneficio no tuyo, de otro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. ¿Se da cuenta? El don espiritual no es para yo hacerme rico. ¿Es para qué? Es para servirnos unos a otros. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Los cristianos maduros, espiritualmente hablando, actuarán de acuerdo a los propósitos de Dios y a la naturaleza de esta vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De esta nueva vida. Ahí se me pasó. De esta nueva vida. Ahora como nueva criatura, ¿qué dice la palabra? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y algunos piensan que dice que las viejas son las que pasaron. No. Las cosas viejas, tu estilo de vida, la forma como vivías, la forma como pensabas, la forma como actuabas, eso ya pasó. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a ¿qué? A esta nueva vida. De acuerdo a los propósitos de Dios. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra. ¡Wow! ¿Usted entiende lo que es una obra maestra? Es cuando el maestro se queda, ¡wow! Mira nomás lo que acabo de crear. Y usted y yo, como creyentes, somos la obra maestra de Dios. ¿Qué dice? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que hagamos las cosas buenas, no las cosas malas, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, debería de pensar, soy la obra maestra de Dios. Él me formó, me hizo de esa forma con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que haga las cosas buenas que Él preparó de antemano.
Entonces debería de pensar, lo que estoy por hacer, si es una tontera, mejor no la voy a hacer. Porque no hay propósito de Dios en eso. Más que darle a la gente que se burle del nombre de mi Señor Jesús. ¡Wow! Madurez. Es pensar antes de actuar. ¿Cuántos, sea honesto conmigo, cuántos hemos abierto la boca y después decíamos, trágame tierra? Porque la solté muy rápido y debía haberme mordido la lengua antes de decir algo. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Pregunta, ¿por qué entonces pasamos nosotros? Es que si yo tuviera esto. El soltero, ¿verdad? Ay, si yo tuviera a mi princesa dorada. No necesitas una princesa dorada. Necesitas a Cristo. Y el que está casado, ay, si lo hubiera pensado antes. Ya estuvo, ya estás metido en el caballo, ahora hay que jinetearlo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pero siempre estamos, que si yo es, no, si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo, he sido bendecido con toda bendición espiritual, no me hace falta absolutamente nada. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña, me dice, en los lugares celestiales, porque estamos unidos. Pero todo, ¿por qué? Por estar unido a Cristo, estar conectado con el Señor. Excelente. Colosenses 2:10 nos dice lo siguiente. Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. De nuevo, ¿te sientes completo? ¿O todavía te falta algo? Ay, si yo viviera en el West Side. Si tuviera un Lexus. ¿Sí o no? Si tuviera un iPhone X. Siempre estamos anhelando y diciendo cosas sin darnos cuenta que dice la Escritura, ya estoy completo, no me hace falta nada, en Él lo tengo todo. Mire, y quiero que lo entienda. En Cristo Jesús yo lo tengo absolutamente todo. Y claro que hay autos, ¿verdad?, que salen todos los años. Y de repente me pongo a pensar, yo ya mi carrito ya se está poniendo viejito. Pero quiero que entiendas, todos los años vienen modelos nuevos. Pero si el tuyo está trabajando perfectamente bien, no necesitas uno nuevo. Si ya lo terminaste de pagar, no tienes ese pago. Pero ahí estamos, ¿verdad?, viendo constantemente los nuevos modelos. Y me permite, el hombre y la mujer también, porque no voy a hablar solamente del hombre, las mujeres también están viendo todos los nuevos modelos de hombres y mujeres que están saliendo todos los años. Y ahí es donde te metes en problemas, por estar viendo lo que no tienes que estar viendo. Ya tienes tu modelo, aunque está viejito, pues es tuyo, en casa. No te metas en problemas. Ya lo tienes, ¿qué? Estás completo. ¿Sabes lo que es estar completo? Es que no te falta absolutamente nada. Alguien puede decirte, no, sería mejor con esta otra mujer. No es cierto. Yo estoy bien como Dios me tiene. Hello, estoy completo. Estoy completo mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza ¿de qué? De todo gobernante y toda autoridad. Me encanta. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, el diablo como que nos engaña. Y ya empezamos a decir, pero fulano, pero sultano. No, mejor diga, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto a esto?
Primera de Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar tú? Pero mira, es que fulano, Dios cómo lo bendice. Y yo, aquí ando en este perolito que casi a veces ni arranca. Primero, las bendiciones materiales no necesariamente vienen de parte de Dios. Quiero que lo entiendan. Conozco mucha gente que está haciendo un montón de tranzas y tienen todas las cosas materiales que usted quizás desea tener. Pero eso no es bendición de Dios. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Pero yo le voy a poder decir algo. Dios es un Dios de principios. Y si yo aprendo los principios de Dios y cómo funcionan, yo voy a recibir bendición de parte de Dios. Aquí le va. Yo sé que no nos gusta hablar de esto, pero aquí le va. Hermano, no me alcanza el dinero. Mi primera pregunta, ¿estás diezmando a Dios? Ya sabía yo que... Es que tú mismo te estás robando la bendición de Dios. Es un principio. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Solo eso iba a decir, no digo nada más. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará. Ahí está, escuche. O los recompensará. ¿Según qué? Según lo que hagan. Más claro no puede estar. Yo entiendo que si yo no le doy a Dios, yo mismo me estoy robando. Porque entonces Dios no puede venir y reprender al devorador por mi parte. Pero cuando yo confío en Él y Él dice 10%, sobres, ahí están, 10%. De repente veo que Dios empieza a proteger. De repente ya mi hijo, mire, le doy gracias a Dios que casi nunca hemos ido al hospital. Dije casi nunca, ¿no? Pero ¿cuánta gente gasta dinerales? Porque le están robando a Dios. La desobediencia te hace robarle a Dios. Dios quiere bendecirnos. Como hijo suyo, ¿no dice que somos su obra maestra? Sea honesto conmigo. Aun cuando un hijo tuyo no se porta bien, pero tú tienes forma de cómo bendecirlo, ¿lo haces o no lo haces? Y dice la Escritura que nosotros siendo malos hacemos esto. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Así que aquí está la cuestión. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir. Mire, eso de que tienen, ponga atención, tienen. No es opción. Así que tienen que vivir con un ¿qué? Con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, ¿como qué? Como residentes temporales. Aquí nadie es permanente. Ahora estoy, mañana quién sabe. Y si no me lo cree, yo conozco muchas personas que nomás están esperando. Ya el doctor ya les dijo, hasta aquí nomás. Es más, 3 meses es mucho lo que vas a vivir. Wow. Pero de repente pensamos como que yo voy a vivir eternamente. No. Así que aquí el Forever 21 no funciona. Nos vamos a morir. Todos y cada uno de nosotros. Y debemos tener esto en mente. Como personas maduras, vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos con la nueva vida que Él nos dio? Que Él nos otorgó. Primera de Pedro 2:11. Ya casi termino. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:11 nos dice:
Queridos amigos, ay, ya no me gustó la cosa. ¿Cómo que amigos? ¿No que éramos hermanos, pues? Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¡Wow! Es que aún como creyente hay esos deseos mundanos y yo tengo que controlarlos. Hello. ¿Qué pasa? Que le creemos más al mundo, ¿verdad? O al cuerpo hay que darle lo que pida. Por favor. El cuerpo tiene que estar sujeto a lo que el espíritu dice, no al revés. Y me llega como eso de residentes temporales, ¿verdad? Lo dejo con Juan 13:1. Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. ¡Au! Escuche lo que estamos leyendo. Jesús entendía perfectamente quién era. ¿Sabes tú quién eres? Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Va a llegar un momento en que tú y yo también vamos a tener que dejar este mundo y regresar a nuestro Padre, aquel que nos hizo nacer de nuevo, aquel que nos dio esa vida nueva. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Wow. ¿Estás amando? Aquí le va. ¿Estás amando a tus padres? ¿Estás amando a tu cónyuge? ¿Estás amando a tus hijos? ¿Estás amando a la familia, la nueva familia que Dios te dio en Cristo Jesús? Jesús sabía para qué estaba aquí, para qué había sido enviado. ¿Entendemos nosotros para qué hemos sido enviados? ¿Por qué Dios nos ha permitido? Yo siempre me pregunto, que no hubiera sido... Sí, mire, muchos cristianos creen que el propósito es que Dios lo va a llevar al cielo. ¿Y por qué no en el momento en el que te convertiste te mató para llevarte al cielo ya de un solo? Muchos quizás dijeran, mejor hubiera sido así, ¿va? Porque no estarla regando todo el tiempo. No, es que Dios tiene un propósito. Y Él quiere que tú madures, que tú crezcas, que tú le permitas a esa nueva vida reflejarse para que otros que aún no lo conocen puedan ver a Cristo a través de tu vida, de tu estilo de vida. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Y ahora, ¿qué dice? Los amó hasta el final. Me encanta. Los amó hasta el final. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros el entender quiénes somos en Cristo Jesús, que somos su obra maestra, pero que también un día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Escucha lo que dije, lo que hacemos, no lo que hicimos, porque antes de venir a Cristo todos hicimos barbaridad y media, pero al venir a Cristo es un borrón y cuenta nueva. Ahora empieza entonces. Le estoy permitiendo al Espíritu Santo perfeccionar la obra que comenzó en el nuevo nacimiento. Si no, yo no te condeno tampoco. Pero arrepiéntete. Dale la vuelta al pecado. Permítele al Espíritu Santo guiarte
hasta la presencia misma de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.